Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Que el Señor les bendiga de manera muy especial. Bienvenidos a otro programa del Dios de toda gracia. En este día estamos muy emocionados porque tenemos una amiga con nosotros que va a ser una invitada especial que conocemos que a través del testimonio de su vida y ministerio, cada uno de ustedes va a ser muy edificado por el Señor. Ella es Yaneris Rivera, la esposa también del evangelista José Luis Hernández, y ellos nos han acompañado en nuestro camino ministerial por más de 15 años que hemos estado compartiendo. Nos une una pasión por el Señor, pero también una amistad muy bonita, y damos gracias a Dios por su vida y porque ella haya tenido a bien el compartir con nosotros en este programa. Pero quiero, antes de pasar a nuestra invitada, poder darle unas palabras de saludo a mi esposa y que ella pueda también hablarnos un poco sobre quien nos acompaña hoy. Dios les bendiga a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos semana tras semana en otro programa más del Dios de toda gracia. Y como dijo mi esposo, hoy andamos emocionados porque la persona que tenemos como invitada es una persona muy especial para nosotros y para mí un honor poder presentarla. Es una mujer de Dios que realmente el testimonio de ella es de inspiración. Ella es cantante, adoradora, maestra, esposa del evangelista, como dijo José Luis Hernández, y sobre todo una mujer que aprendió a creerle a Dios aun cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Su vida fue marcada por un diagnóstico que llegó en una etapa muy joven, pero también por una experiencia sobrenatural que transformó su historia y confirma que para Dios no hay nada imposible. Hoy queremos conocer un poco más de su trayectoria, de su llamado, de su proceso, de ese milagro que dio origen a un mensaje que ha llevado esperanza a muchas vidas. Tu milagro es posible. Con mucha alegría recibimos a nuestra invitada especial, Yaneris Rivera Gutiérrez. Bienvenida, Yaneris. Ay, estoy bien emocionada. Sí. Estoy bien emocionada. Gracias por esta hermosa invitación. Llevamos mucho tiempo tratando de que esas agendas coordinaran, Se así logró. que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y era hoy. Así Qué que bueno. gracias por la invitación. Ese amor, ese respeto es recíproco. Sí. Les amamos muchísimo y agradecemos, ¿verdad?, el que siempre apoyen no solo nuestra persona, sino también el ministerio, nuestra casa, matrimonio. Gracias. Una y mil veces gracias. Para nosotros un privilegio en este día, y Yaneris es portadora de testimonios muy hermosos de cómo el Señor no solamente a través de ellos ministra, sino cómo es también su Dios y en sus vidas ha ministrado. Y quisiéramos, como a todo invitado, que ella nos pudiera contestar. Yaneris, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Conocías al Señor desde temprana edad? ¿Naciste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue tu desarrollo y cómo comenzaste a enamorarte del Señor, como sabemos que estás enamorada? Pues mira, todo lo anterior mencionado. Soy nacida y criada en este hermoso evangelio, Qué que lindo. siempre he dicho donde quiera que me paro que no lo cambio por nadie, no por nada ni por nadie. Hay un refrán por ahí que dice que lo bueno no se cambia, así que por eso sigo bien enamorada y bien apasionada por quien es Dios en mi vida y en mi casa. Así que si vengo de un hogar cristiano, mi mamá fue nacida y criada en el evangelio, y mi papá, aunque no fue nacido en el evangelio, también le sirvió al Señor. Actualmente le sirve y le sirvió al Señor por muchos años. Así que sí, mi niñez fue una niñez muy feliz. Mis hermanos cristianos también, todos le sirven al Señor en la casa. Así que soy muy bendecida. ¿Qué con recuerdo, ¿verdad? Si pudieras decirnos, qué recuerdo tienes de tu niñez que marcaron esa relación que hoy tienes con Dios? Creciste en un hogar cristiano, tienen que haberte enseñado, ¿verdad?, los fundamentos, el conocer a un Dios, pero ¿qué fue lo que marcó el que hoy ames a Dios sobre todas las cosas, si te puedes acordar? Mira, yo no sé si la respuesta que te voy a dar es la respuesta que la gente espera, pero
una de las cosas que me hizo enamorarme del Señor, que guardo y conservo ahora en mi casa, es el amor a la familia. Yo no conocí solamente al Dios de la iglesia, al Dios del ministerio desde muy pequeña. Conocí al Dios que se mueve a través del amor de la familia. El que me conoce sabe que yo soy pro familia, pero full. El que me sigue en las redes, el que me escucha hablar, sabe que amo la familia. Yo creo que el amor de familia es el amor más hermoso que puede reflejar el amor de Dios. Incluso a veces, ¿verdad? Contándole a la gente lo que vivíamos en casa, mi mamá me enseñó que los mejores platos no eran para la visita, eran para la familia. Mi mamá me enseñó que la vajilla no se sacaba para la familia, se ponía en la mesa para la casa. No era para la visita, era para la familia. Por eso le digo que tal vez no sea una respuesta, ¿verdad? Pero fue lo que me enseñó realmente a amar a Dios. En casa todos le servimos al Señor. Vengo de una familia cristiana que iba a la iglesia durante la semana, que iba 2, 3 veces a la iglesia los domingos, porque así era el evangelio antes. Sí. Así que vengo de una familia donde vi a mi mamá de rodillas a los pies de la cama. Clamando por la salvación de mi papá, cuando se alejó un tiempo de la iglesia. Así que vengo de una familia muy feliz. Sí, yo quiero que el que me pueda estar escuchando reciba la palabra que Yaneri está diciendo en este día, porque a veces subestimamos el regalo hermoso que el Señor nos ha dado cuando nos ha concedido el tener una familia. Yo sé que hay momentos que la agenda se impone, que el afán de cada día nos hace pasar por alto a esos seres tan hermosos, tan valiosos que tenemos en medio de nuestra vida. Y en muchas ocasiones no es hasta que no están, que nos damos cuenta lo bendecidos que éramos de haberlos tenido. Yaneri siempre hemos notado que ella celebra a su familia. Esos días especiales, esos cumpleaños, siempre estamos viendo cómo comparte fotos, esos momentos. Y puedo testificar, han habido incluso invitaciones que hemos dado, como por ejemplo para este programa, que había actividad familiar, que había alguien que tenía un día especial y ella decía, no, tengo que estar allí para con ellos. Así que es un ejemplo que nosotros debemos emular, porque hay que aprovechar cuando tenemos a nuestros seres queridos cerca y celebrarlos y compartir con ellos y disfrutar esa compañía tan maravillosa que Dios nos ha concedido. Yaneris, dentro de lo que es este desarrollo, estás diciendo que creciste entonces en un hogar en donde la familia era unida, había ese amor, también había ese servicio al Señor, esa adoración, pero ¿desde qué momento comenzaste tú a seguir ese paso de decir, yo como familia estoy sirviéndole al Señor junto a los míos, pero hay algo que yo le quiero dar? Es que el que te conoce, primero ve a una persona que disfruta la vida. No puedo acordarme un momento en que no te vea riendo, en que no te vea disfrutando el momento y esa oportunidad que tenemos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando para el Señor. Pero cuando llega el momento de adorar, ¿sabe? Yaneri Rivera se transforma porque vemos que no es un cántico simplemente, es realmente una adoración. ¿Cuándo comenzaste a tú sentir una atracción por eso que es la adoración al Señor? Que tú te sentías como que cómoda, que te sentías en un lugar seguro, que sentías esa satisfacción cuando tú estabas adorando al Señor. Mira, no podría decirte un momento en particular. Lo que sí les puedo decir es que desde que tengo uso de razón, fuimos criados literalmente en la iglesia, no porque asistíamos a la iglesia. Estuvimos cerca, fuimos parte de todo, fuimos líderes. Yo recuerdo que mi primera predicación fue en las Joyas de Cristo cuando era una niña, bien pequeña. Yo recuerdo que después que terminó de predicar en un culto de niños, yo sentía esa autoridad y ese fuego. Me acuerdo que esa primera predicación fue de Jonás, jamás en mi vida se me va a olvidar. Chiquitita, yo creo que tenía como 7 años.
pero recuerdo que después que pasa esa parte efusiva del mensaje, yo me acuerdo que me ha caído un ataque de llanto que me tuvieron que llevar al baño para yo llorar y llorar de los nervios que tenía. Así que honestamente, desde que tengo uso de razón, cogía los cepillos y ese era el micrófono y cogía, desde que tengo uso de razón. Amo adorar al Señor. Sé que la adoración es tu estilo de vida. No es Para tan mí, solo, es para un mí se momento, supone sí. que Así mismo la debe adoración ser. real es nuestro Así estilo de mismo es. vida. Además de adoradora, tienes una profesión. Ay, sí. Sí. Y sé que esa profesión la amas porque he podido dialogar contigo en otras ocasiones y trabajaste un tiempo también. Háblanos de ese tiempo en donde ser maestra para ti es un privilegio y es tu vocación. Ay, sí. Yo digo que habrán profesiones hermosas, pero el magisterio es algo que me llena tanto. Saber que pusimos un granito de arena en la vida de alguien que luego es profesional, que tiene su familia. Todavía es la hora que yo voy a la calle, voy a iglesias y encuentro estudiantes adorando en el altar. Eso es algo que me llena. Me graduó de un bachillerato en pedagogía, especialmente en educación elemental. Así que el que me conoce sabe que yo veo un niño y se me salen los ojos. A veces José Luis me dice, mira, a lo mejor no a todo padre le gusta que uno, ¿verdad?, chiquitea a los niños, pero es algo que no puedo evitar. Así que lo ejercí por unos años. Cuando me caso con José Luis estaba de lleno en el ministerio. Para los que no saben, José Luis es contable de profesión. El Señor le pide, ¿verdad?, que deje absolutamente todo y se dedique de lleno al ministerio. Cuando yo me caso con José Luis, yo le digo, bueno, mi amor, eso fue un trato contigo personal. Yo estudié, yo amo lo que yo estudié, así que yo quiero ejercer mi profesión hasta cuando Dios, ¿verdad?, hasta que Dios la pida. Y después de unos años el Señor me llama a mí también a tiempo completo. Le tengo que confesar que Dios tuvo que trabajar muy fuertemente en mi corazón porque aunque amamos lo que hacemos, estamos a tiempo completo en el ministerio. Pero esa área de mi vida la extraño muchísimo. Fue una decisión muy fuerte. Y es una de las cosas que hemos tenido que sacrificar para aquellos que piensan, ¿verdad?, que todo es color de rosa y que no hay esas luchas y esas batallas reales todavía. Paso por los lugares donde trabajé y me late el corazón cuando veo los niños en la calle, cuando veo estudiantes, ¿verdad?, que ya están grandes, muchos de ellos casados. Tengo una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Emoción, satisfacción por lo que veo, saber que un granito de arena mío está ahí puesto en esa vida, ¿verdad? Pero por otra parte, todavía es la hora que extraño estar en un salón de clase. Se toca el tema entonces de lo que es el sacrificio por servir a Cristo. En muchas ocasiones piensan que aquel que está de lleno en el ministerio, pues se le hizo fácil esa transición. Amamos a Dios sobre todas las cosas, nos encanta lo que podemos hacer, pero no quiere decir que en nuestra humanidad no teníamos sueños, deseos, habíamos trazado unas metas, unos caminos, y más cuando ya lo estabas ejerciendo y era algo que te apasionaba y te gustaba. Pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que tuvieron que soltar las redes, que tuvieron que presentar a su hijo en sacrificio, que tuvieron que dejar lo que estaban haciendo para seguir a Cristo, aunque vemos cómo Dios los usó. ¿Sabe? Esto me deja saber que no fue una decisión fácil para ellos tampoco. Muchos dejaron a su familia en un momento dado para poder seguir lo que el Señor les pidió, que normalmente era sígueme. Así de sencillo era resumida las palabras. Sígueme, sin detalles. Y cuando hablamos de profesiones, como la que tenía José Luis, como la que tenías tú, pues también una incertidumbre llega, porque el factor económico, la estabilidad para el hogar, todo eso se ve y se analiza y tú dices, wow, ¿qué va a pasar? No, tenemos que confiar en el Señor, caminar en fe de que Él a quien llama respalda, que Él sostiene, que Él suple. Pero aunque lo decimos así, no es una decisión fácil. Admiramos siempre, y esto yo lo digo como pastor, no solo hacia aquel que está en el ministerio,
siempre reconozco a todo el que ejerce una posición de liderato en la iglesia, al que es servidor, porque todo es por elección. Ninguno está obligado. ¿Sabe? El Señor nos llamó, no nos forzó. Fue una elección por amor. Señor, mi vida es tuya, yo te seguiré. El que sirve en la iglesia también lo reconocemos porque sabemos que tenía la opción de decir que no, pero dijo que sí. Eso para mí merece el respeto, la admiración, porque todo conlleva un sacrificio. Pero al que está escuchando, si Dios te está pidiendo algo, entrégaselo. Ten fe que Él te ayudará a tu poder cumplir con ese propósito que Él tiene para tu vida. Pero entiende que vale la pena. Vale la pena. Y Vale que la ser pena. discípulo cuesta. ¿Sabes? Ser discípulo cuesta. Yo creo, es más, yo creo que algo Dios va a pedir Ajá, así mismo. a todo el que tiene un llamado, a todo el que Sí. tiene algo va a pedir, pero vale la pena. A mí me vale la pasó cuando, ¿verdad? El Señor nos muda para acá, para el área metropolitana. Trabajaba por 25 años para una institución educativa conocida en Puerto Rico. Y siendo una profesión, amaba mi profesión y Él sabe que yo amaba mi área de trabajo. Pero al mudarnos para acá, el Señor, pues, no sé por qué, me cambia la profesión, en donde tuve que aprender de nuevo y donde tuve que hacer otras cosas que no estaba acostumbrada. Por muchos meses lloré y lloré el por qué el Señor me había cambiado la profesión. Pero un día escuché esta prédica donde decía, el ser discípulo cuesta dejar, cuesta entregar, cuesta simplemente creer a Dios, hacer su voluntad, ¿sabe? Aunque no lo entendamos, pues hay que hacerlo. Y orarle al Señor para que no importa el lugar donde estemos hoy, ahora, en este momento, poder dar lo mejor de nosotros en el lugar donde estemos, aunque no sea el lugar que nosotros esperábamos. Precisamente estos días compartía en mis redes sociales un mensaje relacionado a eso. Y era, aunque no estés en el lugar que esperabas, aunque no tengas a la mano lo que esperabas, tal vez lo que necesitas, el lugar donde estás puede ser parte de ese plan perfecto, tal vez ahora. Y a veces pensando en lo que queremos o pensando en lo que vamos a encontrar más adelante, se nos olvida en ser eficientes ahora donde estoy. Hay una vida que me necesita, hay una vida que necesita Jesús. Hay algo que yo voy a hacer que nadie lo va a hacer mejor que yo. Ya más adelante Dios se va a encargar de ponernos en el lugar donde Él quiere que estemos. Y no hay casualidades en el Señor, lo que hay son propósitos. Sí mismo. Y eso, en ese lugar, esta etapa que estemos viviendo en nuestra vida al presente, tenemos que permitir que Él se glorifique a través de todo lo que estemos viviendo. Yo siempre admiraba una oveja que tenía que constantemente por su situación de salud estaba en el hospital. Lo iba a ver, lo visitaba y él salía, pero siempre mantenía un ánimo, un entusiasmo y tenía algo en particular, él y su esposa, que siempre que yo iba, la esposa me recibía y antes de yo hablar con su esposo que estaba en la cámara, decía, mi amor, un momentito, venga por acá, pastor. Y ella me sacaba por todo el pasillo del hospital donde estaban las camas de ellos, a presentarme a todos los que estaban en los otros cuartos. Ya ella le había hablado del Señor, ya ella los había evangelizado, ella los visitaba diariamente para darle palabra, orar por ellos, compartir, y ahora le iba a presentar a su pastor. Qué lindo. Cuando volvía donde el esposo, él me decía, ya, pastor, ya lo invité para la iglesia, al que está al lado, le hablé del Señor, el enfermero que entra, este es mi pastor. Él decía, yo estoy aquí con un propósito, Así es. aún estando en el hospital. Así es. Él decía, yo vine a esta visita con un propósito y todo el que esté a mi alcance, yo le voy a hablar del Señor en lo que yo salgo de aquí, porque yo voy a salir, pastor, pero yo no voy a permitir que nadie deje de escuchar de Cristo en el tiempo que yo esté Qué aquí. lindo. Eso es vivir una vida con propósito, Amén. aprovechar toda oportunidad. Pero, Yanir, dentro de este caminar, entendemos que es bien satisfactorio el poder nosotros hacer la voluntad del Señor. Él dice en su palabra que es agradable, que es perfecta. Pero no estamos exentos como siervos del Señor de nosotros vivir momentos de dificultad. Y sabemos que aún en medio de este caminar, de esta joven, esta niña, esta joven que se crió adorando al Señor, rodeada de sus seres queridos, que conoció a Dios en este proceso, que en su camino de juventud también pues Dios le presenta a quien es ahora su esposo en el camino. Que por cierto, quiero escuchar algo de eso, ¿sabes? Porque siempre hay versiones de cómo ocurrió eso.
O sea, tú me preguntas a mí, ella me enamoró y puede que ella diga lo contrario, tú sabes, siempre hay versiones, pero eso Aclara. este es un ejemplo de versiones. Pero dentro de este proceso llegan momentos difíciles a nuestra vida. Háblanos un poco de un proceso que marcó tu vida en este desarrollo, que vino para quizás cambiar tu vida en un momento dado, pero hubo un antes y un después que fortaleció tu fe. Cuéntanos un poco cómo esa etapa de tu vida. Pues mira, cuando soy universitaria, yo siempre he sido una persona muy saludable. Gracias al Señor. Pero cuando estoy en la universidad comienzan unos dolores muy fuertes en todo el cuerpo, especialmente en las coyunturas. Tanto así que yo vivía en una casa de altos, en columnas, y a veces me costaba subir, bajar las escaleras. El frío sentía que me afectaba los huesos. Había momentos en que tenía que abandonar el salón de clase porque mis huesos no aguantaban el frío. Se hinchaban las coyunturas. Cuando eso yo trabajaba en una tienda por departamento, estudiaba también. Y recuerdo que para el trabajo era un trabajo de pies y tenía que usar lo que le dicen pantuflas, que son las chancletitas estas para dormir y estar en la casa. Porque las piernas, de verdad que no había zapatos, se me hinchaban en las noches. Comencé a presentar, ¿verdad?, un panorama un poquito difícil. Comienzan a hacerme estudios para descartar si era una artritis o diferentes condiciones, y dan con un lupus agresivo en todos los huesos. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía como 21 años, más o menos, como 21 años. Quizás un momento en que por la edad y la etapa que estabas viviendo era algo que no estaba en tus planes, jamás, en tu mente, jamás, ni tampoco en la de tu familia. Jamás. Así que podemos llamar eso de estos de repentes que llegan a nuestra vida. Literal. Incluso cuando llega este proceso a mi vida, una de las cosas que yo le decía, ¿verdad?, al Señor era, tú me has prometido tanto. Tú me has hablado tanto, no solo en mi intimidad, tú me has hablado delante de la gente, tú me has llamado por nombre, tú me has señalado en medio de tanta gente y me has hablado de cómo me vas a bendecir, me has hablado del ministerio. Yo recuerdo en una ocasión terminó de ministrar en una iglesia y el predicador, que el Señor lo usa poderosamente, me dice, el Señor me muestra y te veo subiendo y bajando de un avión. Dice, te veo con maletas, te veo, y palabras como esta ya me habían dado. Así que empieza esa batalla entre lo que Dios me ha hablado por años y lo que estoy viviendo. Tu realidad y la promesa del Señor. Claro. Estaban chocando en ese momento. No iba una con la otra, totalmente opuestas. Así que yo recuerdo cuando me siento frente a aquella doctora y me dice, mira, el problema es que está muy avanzado, ¿sabe? Es muy difícil que tú presentes ya estos síntomas cuando estamos acabando de diagnosticar esta condición. Pues lógicamente me dice, no hay cura para esto. Sí hay tratamientos, hay medicamentos que te pueden ayudar a tener, ¿verdad?, una vida, pero esto no tiene cura. Poco a poco se van a ir deformando tus huesos, puedes terminar en una silla de ruedas, puedes terminar en una cama de posición. Condición degenerativa. Claro. Así que pues se podrán imaginar, aquello fue como un balde de agua fría. Empiezan las preguntas, yo recuerdo, y viene a mi memoria ahora, muy poca gente conoce esto, pero yo recuerdo que llegó a la casa ese día y cuando llego José Luis me estaba esperando, éramos novios. Y yo recuerdo que yo me siento en la sala de mi casa para contarle lo que me acababa de decir la doctora. Y yo recuerdo que yo le digo, mira José Luis, yo no soy quien para detener los planes de Dios para con tu vida. Esto va a avanzar, esto no tiene cura.
No va a la par el tú tener una esposa con una condición como la que yo tengo. ¿Cómo tú vas a ejercer el ministerio? Tú viajas muchísimo, tú eres muy activo en el ministerio y yo no voy a ser un obstáculo para que... Y allí, pues, imagínense, eso fue lágrima viva. José Luis se armó y me dijo, no. Es que esto lo vamos a enfrentar juntos. Por eso es que la ayuda idónea el proceso es tan importante. Es que yo no imagino, ¿verdad? Tal vez dos personas que piensen igual todo el tiempo, que sientan lo mismo. Si no hay uno que levante las manos, que nos ayude a levantar las manos en momentos de crisis. Que nos acompañe. Yo creo que la mayoría de nuestros matrimonios no estuviesen juntos, porque hay momentos, el servir a Dios, el tener ministerio, no quita. Porque la misma palabra lo dice, en el mundo tendréis. No nos vendieron un evangelio color de rosa. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Más, pero confiad porque ya yo vencí. Amén. Así que nada, nos unimos en oración. Comenzamos a creerle al Señor allá las cadenas de oración. Yo soy nacida y criada en el evangelio, así que las iglesias se activaron, hicieron cadenas de oración. Empezó la batalla. Empezó la batalla espiritual. Así es. Empezamos a ejercer la fe que nos habían enseñado. Ahora nos tocaba vivir ese proceso y luchar, aunque las emociones estaban trastocadas en grande manera. Queremos continuar en medio de este tema porque ha llegado el día oscuro, el día difícil, y en una etapa de tu vida que uno nunca planifica el nosotros recibir una noticia como esa. Quizás hay alguien escuchándonos hoy que ha recibido una mala noticia, un diagnóstico, una carta de despido, una situación en su relación matrimonial, una mala noticia de un camino que ha escogido su hijo, no sé. Pero necesita escuchar el resto de este testimonio que te estamos trayendo hoy. El Dios del cielo, con propósito eterno, ha puesto que tú puedas escuchar hoy el Dios de toda gracia para que este testimonio pueda fortalecer tu fe. Y como Dios obró en la vida de Yaneris, también en ti podrá obrar. Vamos a un corto receso ahora para escuchar unos anuncios, pero regresamos en el Dios de toda gracia. No se vaya nadie. Vivimos tiempos donde todo va rápido, las redes hablan, el mundo opina, pero el corazón sigue buscando respuestas. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No estás aquí por accidente, tu generación no está perdida, está siendo llamada. En medio de la ansiedad, Dios sigue hablando, en medio del ruido, Él sigue siendo paz. Conéctate, crece, vuelve a creer, porque todavía hay esperanza para esta generación. Y bien, Canal de la Familia. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios, con testimonios que impactan, el Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por IBN. Bienvenidos de regreso al Dios de toda gracia. Hoy con una invitada muy muy especial, la adoradora Yaneris Rivera, y está compartiendo con nosotros etapas que vivió en su desarrollo, en su vida espiritual y también las pruebas que le tocó enfrentar en un momento de su juventud. Nos hemos quedado en esta etapa de su vida en que recibió un diagnóstico de lupus muy agresivo, un momento que estaba como estudiante universitaria, con sueños que tenía delante de sí, el noviazgo con José Luis Hernández, soñando, ¿verdad?, en un futuro, hacer una familia. Ahora todo esto se veía en riesgo a causa de este diagnóstico que ella había recibido. Y queremos, Yaneris, poder tocar un tema que en muchas ocasiones se echa a un lado, se tapa, se disfraza, que es los sentimientos reales que nosotros experimentamos cuando nosotros recibimos una noticia que trastoca nuestra vida, que cambia nuestros planes, que nos trae incertidumbre, que sentimos como humanos a veces temor por lo que pasará. Porque aunque somos gente de fe, que hemos creído en Dios, que hemos estudiado la palabra, esa etapa llega a nuestras vidas. Por algo
el Señor a través de la palabra completa nos está diciendo constantemente que no temamos, que no temamos. Porque Él conocía que va a llegar el temor en un momento a nuestra vida y esa palabra es la que nos trae confianza. Tener esa edad, recibes este diagnóstico de lupus. Quizás tú no conocías inclusive nada sobre esta enfermedad. Nada. ¿Qué comenzaste a experimentar en cuanto a lo que eran tus sentimientos? Yo sé que las palabras de apoyo estuvieron, la familia estuvo presente, pero hay unos momentos que nos vemos a solas y que vienen los cuestionamientos a Dios, que vienen estos temores, estos sentimientos. ¿Cómo tú manejaste esa etapa del diagnóstico? Pues mira, si no hubiera sido por gente extraordinaria que nos rodea, si no hubiera sido por la relación que hay entre mi amigo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que honestamente, cuando vienen momentos como esto, es que uno dice, cuán poderoso eres. Porque por eso mismo, porque nos fortalece, porque nos consuela. Exacto. Ante un diagnóstico como este hubo de todo. Le peleé al Señor, le cuestioné a Dios, porque hablábamos, ¿verdad?, detrás de las cámaras, que el que ve del otro lado piensa que los ministerios, ¿verdad?, todo es color de rosa, ¿no? Ellos no sufren, ellos no. La diferencia en procesos como esto es tal vez la actitud que tomamos ante momentos difíciles y ante crisis y noticias como estas. Porque le soy honesta, le peleé a Dios, cuestioné. Incluso cuando vamos a la palabra, vemos a un hombre como Job, un hombre que al Señor le agradaba, un hombre como Job. Y dice la palabra que cuando lo pierde todo, lo que este hombre sintió fue tan y tan y tan fuerte que dice la palabra que se tiró en el suelo y comenzó a arrancarse los pelos de la barba. O sea, lo que tuvo que haber vivido este hombre tuvo que haber sido tan y tan difícil. El nivel de dolor que tiene que haber sentido era mayor que el dolor que podía sentir al arrancarse. Impotencia, como no hay Desespero. Forma de llorar, nada. Entonces, esta es nuestra realidad. Esta es la realidad no solo del que está en el mundo, esta es la realidad del que le sirve al Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que no estamos solos. Amén. Que nos consuela, que nos fortalece, que el proceso se hace más llevadero porque tenemos a uno que pelea literalmente nuestras batallas, que hay una esperanza. Así que en un momento como este, aunque soy nacida y criada en el Evangelio, tengo que reconocer que entro en una nueva etapa con el Señor. En la iglesia de nosotros teníamos un cuarto que prepararon para oración, así que yo me aferré a ese cuarto. Aparte del tiempo que tenía con el Señor en la casa, yo visitaba, se llamaba el aposento, yo visitaba ese aposento todos los días. Yo recuerdo que a veces las rodillas, el dolor en las rodillas era muy fuerte y yo obligaba a las rodillas a doblarse para poder estar de rodillas. Y comencé a experimentar definitivamente lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del hombre. Fuerzas nuevas, pero el diagnóstico no cambiaba. ¿Qué cambió? La fuerza que yo comencé a experimentar en medio de ese proceso. Quiere decir que tú tomaste la decisión, porque es una decisión, el refugiarte en el Señor. Eso es una en decir decisión. Esto yo no lo voy a pasar sola. Yo no tengo las herramientas para lidiar con esto que en este día me ha sido revelado. Voy a acudir a Dios. ¿Conociste a Dios de otra manera? Claro, definitivamente. Por algo le llaman el Consolador. Claro ¿verdad? que sí, claro que sí. Es que yo creo que el ser humano, el cristiano, tiene que vivir experiencias como esta. Lógicamente eso uno lo entiende cuando pasa el tiempo y la madurez espiritual te hace entenderlo. Uno no lo entiende en el momento, ¿verdad? Pero cuando tú miras para atrás
tú dices, fue mucho más lo que gané que lo que pude haber perdido. Así que me aferré. Dentro de este camino comienzas obviamente a entonces tratar la condición. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahora se está interrumpiendo tu agenda. Algo toma prioridad. ¿Cómo fue esa etapa de tú de hacer un detente en otras cosas? Porque hay personas que no entienden. Hay momentos dados que vienen esos momentos que dicen un detente, se cambia la agenda. Nuestros planes, nuestros sueños vienen a tener un momento en que se tienen que detener para nosotros pasar estos procesos que el Señor ha pautado que pasemos, aunque Él va a estar con nosotros. ¿Qué comenzó a pasar en este proceso de tú tratarte esta condición? Mira, yo creo que cuando vienen procesos de estos a nuestra vida, Dios pone la gente correcta. Sí. Y es parte del cuidado y el amor de Dios a nosotros en medio del proceso. Por eso es que la palabra dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no dice que no vas a pasar, dice que a ti también te va a tocar. Es cuando pases, no es si pasas, es que es cuando pases, pases, porque vas a pasar. Volvemos a lo mismo, la diferencia es que Él va a estar y no vamos a estar solos. Amén. Así que cuando empieza este proceso, Dios pone gente en mi camino. Recuerdo que trabajaba en una tienda por departamento y mis jefes, tenía 2 jefes y ambos eran cristianos. Así que cuando mi salud se ve afectada, tenía tal vez esa flexibilidad, ¿verdad? De llamar y decir, mira, hoy la cosa no está, no puedo, mis huesos no aguantan el dolor, no puedo trabajar hoy. Y sentir aquella voz, ¿verdad? Al otro lado del teléfono, no te preocupes, todo va a estar bien, yo llamo a otra empleada, en tu lugar yo pongo a alguien. Y son esas cosas que experimentamos, que tal vez son pequeñas e insignificantes, pero son esas cosas las que Dios permite para que sepamos y confirmemos y haya una evidencia del cuidado de Dios. Amén. Y hoy me dirijo a todo aquel que está atravesando por un momento difícil. Pídele al Señor que te permita disfrutar de esas pequeñas cosas que sin duda alguna te van a acercar a Él. Porque ver ese cuidado, sentir el cuidado, la familia, mi familia vuelvo a lo mismo, ellos son tener una familia que te pasa la mano, que tiene esa palabra, escuchar la voz de mi mamá. Decir todo el tiempo, esto va a pasar, algo Dios va a hacer, Dios va a cumplir su propósito. Dios es real. Amén. Qué importante. Sí. Yo trato de, en medio de lo que tú estás presentando, de poder compartir la opinión de algunos. Hay personas que le reclaman a Dios, no te veo en mi proceso. Porque lo que están esperando es una manifestación divina en medio del cuarto del hospital, en medio de la enfermedad, allá en la habitación de su casa. Esperan que el cielo se abra, que baje un ángel, que haya una manifestación de esa manera, pero a veces entonces no se fijan en que el emisario enviado por el Señor es ese familiar, es ese amigo, es ese hermano en Cristo, es esa persona que de momento entró al cuarto, esa enfermera que no conocías pero era cristiana y vino con un detalle, te dijo, ¿puedo orar por ti? Es esa visita repentina, es aquella llamada que no esperabas, que tú estabas acá sufriendo y llorando y de momento aquel hermano se comunicó porque lo sintió así. Es ese mensaje que te llegó por WhatsApp de texto. Ese es Dios. Así es. No se abrió el cielo, no había una luz brillante, pero es Dios mostrándote, estoy cuidando de ti, me intereso por ti, estoy aquí presente y me manifiesto en diferentes maneras para dejarte saber que aquí yo estoy contigo. Así que yo le pido al que está escuchando, abre tus ojos y date cuenta que allí está Dios contigo. Comenzarás a ver que de momento aquel doctor que se supone que no te podía atender, se abrió un espacio. Eso es Dios. Así es. Que de momento aquella persona, tú estás mencionando los 2 jefes tuyos.
sea, Dios conocía que tú ibas a pasar por eso, tú lo desconocías, pero Dios no. Y Él planificó todo desde la eternidad para que tuvieras un apoyo hasta laboral. Tenemos testimonios nosotros y muchas personas de que en esos procesos no nos falta nada porque Dios tenía las personas indicadas para sostenernos hasta económicamente en esos procesos. Amigo, ese es Dios. Dios se interesa por ti, Él está a tu cuidado y envía personas, aprécialos, dale gracias a Dios por ellos, porque eso es lo que el Señor está manifestando, su amor y su cuidado por ti. Así que qué bonito que en medio de ese caminar tú lo pudiste ver así. Que aún cuando pensamos que Dios no está obrando en lo que queremos ver, Él está trabajando en silencio, Él está trabajando en las cosas que nosotros no los vemos, pero Él está trabajando. Así que realmente cada uno de nosotros debe disfrutar. Como uno dice, es amar el proceso, aunque no entendamos, pero viendo la mano de Dios en todas las áreas, los pequeños detalles, como dijiste. Así que qué lindo cuando Dios se encarga de aún de los pequeños asuntos, en donde no pensamos que esto iba a suceder, pero Él aparece con algo, con un detalle, porque si pensáramos lo que se mueve en el ambiente espiritual, para que ocurran las cosas como la vemos en el presente o en el momento, mire, realmente estaríamos, bueno, Señor, de verdad que tú estás algo brutal, como nos dicen los puertorriqueños. Y Yaneris, ¿cuánto tiempo duró ese proceso? Casi 2 años. 2 años. Casi. ¿Qué hizo, verdad, Dios? Porque estamos aquí hablando de un proceso, pero siempre hemos dicho que los procesos tienen fecha de terminación, de caducidad, de expiración. de expiración. ¿Cómo llegó ese tiempo en donde viste la mano de Dios obrar a tu favor? Pues mira, yo me gozo cuando el pastor estaba diciendo que a veces nosotros esperamos que Dios se manifieste de forma extraordinaria. Y lo que vi en mi vida luego no fue que entró una luz por la ventana, no fue que vi un ángel, no fue que vi una criatura, que sentí que aquello, nada de eso. Un día me levanto en la mañana y yo siento que me bajo de la cama muy fácil. Antes que nada, ¿llegaste a casarte? ¿En el proceso ya te habías casado? No. El Señor hizo lo que hizo antes de yo casarme. Sí. Así que nada, me bajo de la cama y fue como muy rápido. Yo tenía literalmente que desencajarme los huesos en la mañana. Y yo no sentí nada, no me dolía la planta de los pies, no. Yo me preparo, me voy para la universidad y a todo esto yo no siento nada en mi cuerpo, nada, ningún tipo de dolor, ningún tipo de incomodidad. Llegó el otro día, lo mismo, y yo le digo a mi mamá, aquí está pasando algo, aquí hay algo que no. ¿Qué pasa? Que tú no me habías dicho nada. Yo le digo, no, porque yo, ¿verdad? Estaba esperando no emocionarme. Yo quería estar segura, pero de que algo ha pasado en mí, algo pasó porque yo no me siento igual. Se llama rápido a la doctora, mi mamá le explica y ella me saca una cita. Me mandan a hacer estudios nuevamente, a ver en qué estaba o en qué estado, ¿verdad? Yo me encontraba. Y yo me doy cuenta que la doctora pone todos los papeles encima del escritorio y comienza a darle para atrás y para adelante a los papeles y vuelve y lee, y le da para atrás y para atrás. Y los nervios, ya usted sabe. Yo sabía que algo estaba pasando y lo que estaba pasando era a mi favor porque yo me sentía demasiado bien. Sí. Pero aún así hay cosas que uno desconoce. Así que nada, aquella doctora me dice, mira, yo no tengo explicación. No sé qué ha pasado aquí porque lo que yo tengo anterior es muy reciente, pero yo tengo que decirte que aquí no hay nada, aquí hay cero inflamación, aquí no hay absolutamente nada. Así que me vuelve a hacer los estudios otra vez y todo salió negativo. Gloria a Dios. De ahí en adelante. Jamás. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios es poderoso. Qué bien, qué bueno. Dios es poderoso para sanar. La gracia del Señor te alcanzó. Hasta el día de hoy. La gracia del Señor te alcanzó en medio de este proceso y recibiste un milagro. Cuando yo me caso con José Luis, desconocía yo cuán importante
era lo que yo acababa de vivir para poder disfrutar a plenitud lo que Dios hacía a través del hombre con el que yo me había casado. Amén. Testimonio. Yo lo veía sanar, pero ahora no es lo mismo. Eres portadora de un Ahora me testimonio. sanó a mí. Ajá. Sí, mismo. Ahora mi corazón siente diferente ante alguien que anhela un milagro. Ahora todavía es la hora, después de tantos años, que yo no puedo dejar de llorar cuando alguien testifica de un milagro. Porque yo sé lo que Eres siente. testigo del Sí, poder de así Dios. mismo. Eres testigo. El Señor, ¿verdad? Nos da ese bagaje, ese testimonio para poder hablar y decir, no solo Dios sana, lo hizo en mí. O sea, yo soy testigo de esa manifestación. Así que gloria al Señor por lo que hizo Yaneris. Entonces pasa este proceso, llega este milagro. Ya te casas con José Luis y comienza esta nueva etapa en su vida, que es la etapa ministerial. Esta aventura en el Señor, ¿verdad? Tan Aventura, maravilloso. literalmente. Aventura en el Señor, en el cual sabemos dónde estamos, pero no dónde estaremos. Sí. Tenemos unos planes, pero la agenda la entregamos a Él y no sabemos qué Él va a hacer allí. Literal. Y el Señor ya ¿por cuánto tiempo, primero que nada, llevas casada con José Luis y cuánto llevan en el ministerio? 21 años. 21 años. Cuando yo me caso con José Luis, ya él estaba Ya él estaba a tiempo ministrando. completo en el ministerio. Así que yo llego a unirme a esa vida ministerial y llevamos casados 21 años. Y aquella niña que adoraba al Señor todavía lo sigue haciendo. Amén. Dios te ha dado la oportunidad de grabar, ¿verdad? Tu propio disco. Has tenido la oportunidad de ir a muchos lugares, ¿verdad? Porque el Señor los ha llevado a muchos lugares. El poder adorar, esa experiencia de adoración en diferentes culturas, Yaneri, ¿cómo la has vivido, cómo la has disfrutado? El poder estar en diferentes lugares donde se adora de diferentes maneras, pero a un mismo Dios. ¿Cómo ha sido esa experiencia para alguien que ama la adoración como tú? Demasiado hermosa. ¿Verdad que sí? Demasiado hermosa porque me ha llevado a conocer a Dios de diferentes formas. Estábamos hablando hace un ratito por dar un ejemplo, ¿verdad? De ir a estos lugares con tanta necesidad, donde hay tanta pobreza. Y ver a la gente entregados en adoración por encima de su realidad, hablando de un Dios de abundancia, hablando de un Dios de prosperidad, aún viviendo en unas crisis económicas impresionantes, han aumentado mi fe. Me han llevado a creerle a Dios por encima de cualquier cosa que mis ojos puedan ver. Qué lindo es conocer al Dios del universo Literal. y ver que realmente toda lengua y nación exaltan su nombre. Es una oportunidad de ver que el Dios que te sanó acá en Puerto Rico es el mismo Dios que se manifiesta al otro lado del Amén. mundo. O sea, que es un mismo Dios que donde quiera que vamos vemos esa gracia, ¿verdad? De Él tocando las vidas, tocando los corazones. Una experiencia tan linda. Yaneris, y nace una producción musical. Ay, sí. En el 2013 nace la producción musical Tu Milagro es Posible. ¿Por qué la titulaste de esa manera? ¿Qué significa para ti ese cántico? Pues imagínate, después de un proceso vivido, ¿verdad? Tu milagro es posible es uno de los temas que tiene esta producción musical. Y es una producción musical muy cargada de fe y de esperanza. Precisamente por eso, porque siempre he dicho que por algo el Señor nos permite atravesar por lo que ha atravesado. Más adelante hay gente que espera que nosotros testifiquemos, que fuimos testigos y somos un testimonio vivo del poder de Dios. Así que Tu Milagro es Posible. Esta producción está cargada de fe, de esperanza, de testimonio, de vivencia. Más que un título, yo creo que es una afirmación. Es una Estás afirmación. diciendo, tu milagro es Y que posible. si no hubiera pasado por el proceso, Tu Milagro es Posible, no hubiera nacido. Así Dentro que sí. Dentro de lo que es el testimonio de vida que uno porta, uno lo testifica de diferentes maneras, Exacto. con su vida,
en el Cobra, ministerio. cobra Pero- Sentido. Sí. Sí, así mismo. No es lo mismo cuando citamos la palabra y la creemos, ¿verdad? Por fe. Pero cuando es vida en tu vida, Ajá. cobra otro sentido. Ahora están en un proceso en el cual el Señor ha abierto puertas, les ha permitido llegar a muchos lugares para poder ministrar. El Señor los lleva en una agenda en el cual están impactando diferentes lugares, pero aún sigue siendo el Dios de Yaneris. Dentro de lo que son la agenda, el moverte a un lugar y otro, el ministrar, todavía Yaneris guarda esos sueños, esas peticiones, esa expectativa de lo que Dios hará en tu vida y no solo en la de los demás. Es que no sería, es que no me imagino una vida sin expectativas. Nosotros sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Incluso hay peticiones que no ha contestado. Hay peticiones que no ha contestado y que tal vez no va a contestar. Pero Él sigue siendo mi Dios. Y sigue siendo mi buen Dios. Amén. Eso lo menciono por eso mismo. Hay personas que constantemente nos ven ministrando a otros, pero olvidan que el Dios que nosotros representamos ese también es mi Dios. Que como cuida de ellos y le hablamos, también cuida de nosotros. Que como a veces se revela y habla a través de nosotros predicar o ministrar a ellos, también nosotros vivimos con el anhelo que hable a nuestra vida. El nosotros poder dejarle saber a las personas que de nosotros también cuida, nos guía, nos suple, nos da experiencia, es algo que nosotros no podemos dejar de mencionar, porque si no, entonces estaremos presentando al Dios de otros y no al nuestro. Claro. Así que en este tiempo mantienes esa fe, aún las peticiones están delante de Él y la expectativa de lo que hará no solo en otros, sino también a través de También. sus vidas. Así es. ¿Qué está sucediendo ahora mismo dentro del ministerio de ustedes? Sé que, ¿verdad? Hay unos planes, pronto hay un evento en el cual van a ser parte también. No sé qué está pasando. Tenemos Hay por ahí proyectos nuevos. unos 3 minutos, hay unos proyectos nuevos. Dinos qué está pasando ahora mismo dentro del mira, ministerio. En el área del evangelismo, pues estoy, ¿verdad? Full con mi esposo, ministrando. Tenemos esa agenda, ¿verdad? Full, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estamos trabajando con lo que va a ser nuevos temas. Con esto de la pandemia y todas estas cosas, hubo cosas que se detuvieron, como le pasó a la mayoría, pero eso está ahí. Y venimos próximamente, esto es literalmente primicia, nadie lo sabe. Ahí está, escuchen. Yes. Gloria a Dios. Así que es primicia, venimos con un proyecto. El Señor viene muchos años hablándome. Y sin duda alguna este es el tiempo. Venimos con un proyecto para mujeres. Qué lindo. Sí, Dios viene hace muchos años inquietando mi corazón y uno le da largas al asunto, ¿verdad? Queremos estar bien seguros que el tiempo es su tiempo. Y definitivamente Dios ha abierto todas las puertas y muy pronto, ya en estas próximas semanas, vamos a compartir un tiempo muy hermoso que vamos a tener con mujeres. Un proyecto muy anhelado y muy amado, muy amado. Qué bueno, qué bueno. Las etapas continúan, ¿sabe? La agenda de Dios se expande y Él sigue colocando sueños todavía en nuestros corazones para que puedan ser ejecutados para su gloria. Así que nosotros agradecemos en grande manera el que puedas haber sacado este espacio en esta agenda, ¿verdad? Tan demandante que ustedes tienen. Quisiera que rapidito me menciones dónde se les puede contactar para poder invitarlos a ministrar, para poder tener también la producción. ¿Cómo pueden hacer contacto los que nos están escuchando con ustedes? Pues mira, estamos en todas las plataformas digitales como Yaneris Rivera
Gutiérrez, Ministerio Todavía y Poder de Dios, también el ministerio, ¿verdad?, evangelístico, y teléfono 787-785-8841, 787-785-8841. Ahí estamos a la orden. El tiempo ha avanzado demasiado. Sí. Yo quería tocar la parte de Yaneri, que le encanta la cocina. Ay, Eso es casi un ministerio para ella. Pero Yaneri, gracias por este espacio. Nunca dejes de sonreír. Amén. Nunca dejes de adorar. Dentro de lo que tú haces, testificas. Cuando tomas ese micrófono, cuando adoras al Señor, ¿sabes? Nosotros podemos percibir realmente cómo la atmósfera se transforma, pero también vemos en ti esa pasión por adorar al Señor, que a pesar de los años que han pasado, no ha mermado. Así que confiamos que el Señor les prospere en todo lo que emprendas. Amén. En el nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta hermosa bendición. Ha sido un privilegio y agradecemos a toda nuestra audiencia que en este día nos ha acompañado. Este ha sido su programa, El Dios de Toda Gracia, y le pedimos que la próxima semana nos sintonice nuevamente. Estaremos compartiendo otro testimonio poderoso de cómo la gracia del Señor nos alcanza en nuestra vida. Dios les bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.